Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a Iglesia Belén y todas las personas que nos visitan para ver este devocional, este estudio bíblico, este sermón. Recuerde que en este mes de junio estamos viendo las sanidades de Jesús y hoy quiero predicar acerca de una sanidad hacia una mujer. Y la historia está en Marcos 5 desde el versículo 24 en adelante. Y miremos este milagro de sanidad que nos puede ayudar a nosotros hoy a sacar algunos principios para poder nosotros también imitar, digamos, a esta mujer en la que fue hecho el milagro. ¿Qué necesitamos nosotros para ser sanados? ¿Cuánto tiempo a lo mejor llevamos enfermos y tenemos el médico de médicos, al que nos creó, al que hizo todas las cosas? Pero ¿cómo es necesario acercarnos a Él? Entonces, vamos a mirar acá en Marcos capítulo 5 y vamos a mirar desde el versículo 24. Dice, fue pues con Él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, muchas veces hemos predicado y ustedes han escuchado muchas veces esta historia. Vamos a mirar qué podemos nosotros aprender de esta mujer y de esta historia. Primero que todo, yo quiero que veamos el diagnóstico de esta mujer. Primero que todo, dice que tenía 12 años enferma. 12 años. ¿Cuántos de los que están aquí ahora mirando puede decir, yo llevo 12 años con esta enfermedad? Pero no era cualquier enfermedad, era un flujo de sangre. Y recordemos que eso tenía unas connotaciones particulares en el pueblo judío. Una mujer que padecía el flujo de sangre, la menstruación, por ese tiempo de la menstruación era considerada impura y no podía estar en reuniones, no podía tocar la gente porque todo lo que tocaba, donde se sentaba, quedaba impuro y había que hacer luego un rito de purificación. Entonces era un tiempo donde la mujer necesitaba estar aislada. Ahora, imagínense usted eso por una semana. Ahora imagínense usted 12 años que esta mujer padecía. Además de la parte social, ¿sí? Permanente, se consideraba impura por 12 años. No podía estar en reuniones, no podía estar en multitudes, no podía estar con todos los cuidados, los ritos de purificación permanentes en su vida. Eso se volvía una carga pesada para ella. Pero no solamente eso, su cuerpo, el desgaste, su debilidad, la molestia. O sea, era una cosa muy difícil de poder llevar. Entonces esta mujer estaba padeciendo una enfermedad muy triste, muy terrible, social, física, económica. Porque mire lo que dice acá.
había sufrido mucho, había sufrido mucho. Dice que había pasado muchos médicos, o sea, yo me imagino que ella iba donde le decían, usted ya fue a visitar al doctor tal, ¿y dónde? En tal parte, en Jericó, allí en Samaria, allí en Jerusalén. No, ahí llegó un médico especializado de la mejor universidad de Egipto y iba allá viajando, gastando exámenes, dolencias, auscultándole, mandándole, siendo como un conejillo de indias de experimentos, de drogas. O sea, muy duro la situación de esta mujer. Y dice que había gastado todos sus recursos y antes le iba peor. O sea, no mejoraba, antes empeoraba. Entonces la situación de esta mujer era muy dura, lo había gastado todo y estaba peor. Ese es el diagnóstico de esta mujer. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo ha lidiado ese problema? Digamos que no sea un problema de salud simplemente, puede ser un problema familiar, puede ser un problema de pareja, con un hijo, con el jefe, en la empresa. ¿Cuál es el diagnóstico tuyo? ¿Cuántos años lleva con esa molestia? ¿Cuántos años lleva tratando de subsanar el problema y no ha podido? Una deuda. ¿Cuántos años lleva pagando unas deudas y parece que lleva mucho tiempo y antes como que crecen más? Bueno, es la situación de esta mujer. Pero cambió el panorama. ¿Cuándo? ¿Cuándo cambió todo esto? Y mire el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, eso cambió todo. Eso cambió el panorama de tristeza, de desesperanza de esta mujer cuando oyó hablar de Jesús. Por eso, hermanos, qué interesante y qué importante es oír y qué importante es hablar de Jesús. Qué importante que usted predique. Qué importante que usted le comente a alguien que esté padeciendo de enfermedad o de cualquier situación, de cualquier problema, háblele de Jesús. Porque es que en Jesús hay salvación, en Jesús hay sanidad, en Jesús hay un cambio de mentalidad, hay una transformación. Entonces, qué importante es que usted y yo podamos predicarle. Usted no necesita ahora, diga, no, pues que yo no soy predicador. No, usted le puede comentar. Usted le puede comentar al vecino, al amigo, al familiar, al compañero de trabajo. Coméntele lo que ha hecho Jesús. En la Biblia están todas las historias, los relatos que Jesús hizo, los milagros, la sanidad, los prodigios, las maravillas. Entonces, qué importante. Y esta mujer, su panorama y su vida cambió cuando oyó hablar de Jesús. Uno se pregunta, ¿qué oiría hablar de Jesús? ¿Qué oyó ella hablar? ¿Qué fue lo que dijeron de Jesús? La palabra no nos lo relata. Pero tuvo que haber sido algo que la movió. Tuvo que haber sido algo que la sacudió, tuvo que haber sido algo poderoso. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer se llenó de fe. Esta mujer creyó en lo que Jesús podía haber hecho. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud. Esta mujer no podía meterse entre la multitud en su estado, porque era considerada impura y no podía tocar. Mire, dice el texto que la multitud apretaba a Jesús, lo apretaban, lo tocaban. Y ella se metió por detrás, abriéndose camino hasta llegar a Jesús. No podía hacer eso en su estado. Pero ¿cómo sería? Mira, y aquí lo importante, ¿cómo sería lo que ella oyó hablar de Jesús? Que dijo, aquí me arriesgo el todo por el todo. Me la voy a jugar con Jesús. Me voy a atrever a meterme entre la multitud, pase lo que pase. Pero Jesús es mi salvación. Jesús es la persona que me puede sanar. ¡Qué tremendo!
¿Sabe qué pasó con esta mujer cuando oyó hablar de Jesús? Creyó. Y creer. Se llenó de fe. Y cuando dijo, Jesús está pasando por mi pueblo, por mi aldea, yo no puedo desperdiciar esta gran oportunidad que tengo. Entonces, hermano, ella se metió. Entonces, creyó y se atrevió a hacerlo. O sea, vemos en esta mujer una fe operativa, que es lo que muchas veces hemos dicho, que la fe tiene que ser operativa. No es una fe de creer mentalmente y creer y hasta ahí llega, no. Esta mujer creyó y actuó. ¿Qué hizo? Se metió en medio de la multitud. ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra. Dice, y tocó su manto porque decía, mire lo importante que es decir, hablar, sacar lo que hay en su mente, sacar la fe. ¿Sabe qué decía? Ella creyó y dijo, si tan solo tocare tan solo su manto, seré salva, seré sana. Si tan solo tocare su manto. Entonces, hermanos, ¿por qué ella dijo? Porque creyó. ¿Por qué creyó? Porque oyó. Y la palabra dice que la fe viene por oír. La fe viene por oír. ¿Oír qué? Palabra de Dios. Los testimonios, los milagros, todo lo que Dios, Jesús ha hecho. Si yo escucho eso, por eso usted tiene que pronunciar lo que Jesús ha hecho con usted y lo que Jesús está en la palabra, lo que de Jesús se dice en la palabra. Cuéntelo, dígalo. Mira que la palabra dice esto, esto y esto, y eso empieza a llenar a alguien que tenga un corazón dispuesto a creer, tiene su oído atento y oye, y oye. Mira, cuando hay un médico muy bueno que te ha hecho bien, que te sanó, ¿usted qué hace? Lo recomienda. Usted habla bien de él. Si usted ve un familiar que está sufriendo de algo que usted sufrió, ¿usted qué le dice? Mire, yo me sané así, yo fui o me tomé estos medicamentos o fui donde tal médico y me recetó y fue efectivo y yo me sané de eso. Vaya, hágalo, usted también puede ser sano. Eso fue lo que hizo la mujer. Como oyó, creyó y se atrevió. ¿Será que nos falta atrevernos a nosotros a creerle? ¿Será que nosotros solamente creemos de mente pero no actuamos? Esta mujer tomó su riesgo. Ella tomó su riesgo porque ella no podía meterse entre la multitud con su estado de enfermedad. Pero ella dijo, no importa, creo. Y si tan solo, y decía, mire lo importante que es pronunciar, decir, si tan solo tocare su manto, seré sana, seré salva. Hermano, ¿usted qué pronuncia con su boca? Usted pronuncia bendición, usted proclama la fe, usted habla agradable de lo que le va a pasar. Así esté enfermo, pero usted tiene que pronunciar palabra de sanidad. Así usted esté en una prueba difícil, usted tiene que pronunciar palabra de fe. De esta voy a salir, Dios me va a sanar, voy a tocar el manto de Jesús, voy a buscar a Jesús, voy a buscarlo con toda mi fuerza y voy a salir de esta. Porque yo sé que si me encuentro con Jesús, si Jesús tocare tan solo su manto, voy a ser sano. Miren lo importante que es decir, lo importante que es pronunciar, pero hay gente que está pronunciando desgracia, hay gente que está pronunciando caos, hay gente que está pronunciando terrorismo, derrota, violencia. No, esta mujer dijo, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Usted tiene que pronunciar, llenarse de fe, pronunciar cosas buenas, agradables. Usted no puede pronunciar caos, derrota, guerra. No, dígalo, porque cuando usted lo dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿qué tiene usted en su corazón? ¿Qué tiene? Palabras de fe, esperanza. Esto va a salir, vamos a salir de esta, nos vamos a sanar. Eso es lo que usted tiene que pronunciar. Y eso fue lo que hizo. Entonces, creyó porque oyó,
actuó, dijo e hizo. Oiga, y esta mujer, mire, y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¡Ta! De una. ¡Qué fe! ¡Qué entereza! ¡Qué firmeza en sus decisiones, hermanos! Esta mujer lo creyó y actuó y se decidió. Entonces, hermano, lo que usted dice está muy ligado a lo que cree. Por eso cuando usted escucha a alguien hablar, usted sabe qué hay en su corazón. Usted sabe qué está pensando esa persona cuando la escucha hablar. Si alguien te escucha hablar a ti, ¿qué podrá sacar esa persona de conclusión? Ahí no te conoce. Tú te desnudas con la forma de hablar. La gente, y no importa la gente, importa Dios. ¿Qué Dios va a pensar de la manera como estás hablando? ¿Estás hablando en fe, en esperanza, o en derrota, en caos y en tragedia, en enfermedad, en dolor, en tristeza? Es muy importante. Esta mujer creyó y dijo, porque creyó, habló palabras y se atrevió a hacerlo, tomó sus riesgos, pero lo hizo. ¿Y sabe qué? Dice que al momento, fue secada la fuente de ese dolor, esa enfermedad que tenía. Se secó inmediatamente, sana de aquel azote. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, miremos por otro momento la reacción de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Luego el versículo 30 del capítulo 5 de Marcos. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Cómo así? Los discípulos le dicen, Señor, la gente te está apretando. Todo mundo te está tocando. ¿Cómo así que quién ha tocado mis vestidos? Todo mundo. Dice, no, un momentico. Sí, la gente me está apretando. Pero yo sentí que alguien me tocó diferente. Ese toque fue un toque de fe. Ese toque fue un toque decidido. Alguien me tocó porque de mí salió poder. Otro versículo dice virtud. De mí salió, yo sentí que salió poder. Hermanos, y esto a uno lo deja pensando porque ¿sabe qué? Es como robarle un milagro a Jesús, digámoslo en esos términos. Esta mujer le arrebató, le robó, digámoslo pues entre comillas, ¿sí? Un milagro a Jesús. Porque en los otros casos hemos visto en Bartimeo, Jesús mandó llamar a Bartimeo y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él dije, que vea, listo, tu fe te ha salvado. Pero esta mujer no va donde él gritando, Jesús, hijo de David, tenga misericordia de mí. No, esta mujer se metió en silencio por detrás, fue por la espalda de Jesús, no gritó, no dijo, no clamó, sino que se metió calladita y estiró, yo creo que estiró su mano por allá. Logró tocar el bordecito del manto de Jesús. Ni siquiera le tocó la espalda, ni siquiera se le abrazó y se le echó en el cuello y se le pegó como una garrapata. No, el vestido, el borde. Hermano, qué bonito y qué enseñanza tan bonita. Esta mujer le arrebató un milagro a Jesús. Por su fe, porque creyó, porque lo dijo y lo hizo, fue y le arrebató un milagro a Jesús. Esto también nos da a entender
que Jesús es una fuente de poder, digámoslo así. No van a malinterpretar y decir, uy, no, Jesús es una energía. No, no. Jesús dice que salió poder de él. Sí, en cierta manera Jesús quedó como mirando para todos lados. ¿Quién me tocó? No, todo el mundo te ha tocado. No, no, no. Alguien me tocó con fe. ¿Por cuántos enfermos habrían en esa multitud? ¿Cuánta gente necesitaba un milagro de los que tocaron a Jesús y no pasó nada? Pero como esta mujer tocó el borde del manto, simplemente, y se le hizo un milagro. Por 12 años, un flujo de sangre, y en el momento se le secó el flujo cuando tocó el borde, porque lo creyó, porque tenía fe, porque lo hizo, lo dijo, se atrevió a hacerlo. Entonces, hermanos, aquí vemos que, y por eso el libro de Hebreos dice que el que se acerque a Jesús, oiga, el que se acerque a Jesús, es necesario que crea en Él, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, la persona que se acerque crea que Él es Dios, que Él es misericordioso, que tiene poder para sanar, que tiene poder para hacer milagros y el que se acerque a Jesús tiene que creer eso, que Él es Dios, que Él es soberano, no que es un profeta, que fue un rabí. Mucha gente se acerca a Jesús. No, esta mujer se acercó diferente, con un toque especial, un toque diferente, creyendo que Jesús la podía sanar de 12 años de sufrimiento, de 12 años de vergüenza, de 12 años de dolor, de angustia, de 12 años de gastar todo lo que tenía en médicos y que nada le servía, antes le iba peor. Esta mujer se acercó a Jesús con la esperanza de que Él podía sanarla. Lo pensó, lo creyó, lo pronunció y lo hizo. Se metió. Dijo, si toco el borde, seré. Lo dijo y lo hizo. Hermanos, Jesús, ¿cómo te acercas a Jesús? Mucha gente lo apretaba y no pasó nada. Pero esta mujer se acercó diferente, creyendo. ¿Usted cómo se acerca a Jesús? ¿Cree? ¿Lo pronuncia? ¿Palabras de fe? ¿Palabras de esperanza? Dios me va a sanar, Dios me va a sacar, yo lo creo, yo lo hago, me voy a acercar a Jesús, voy a caminar cerquita de Él, voy a estar pegado de Él, porque Jesús me va a sanar, Jesús me va a restablecer, Jesús me va a aliviar. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Señor, todos te aprietan y dice quién me ha tocado, pero Él miraba para ver quién había hecho esto. O sea, Jesús no supo ¿a quién sanó? Suena como raro, pero la verdad es que Él miraba para todos lados a ver quién, en la gran multitud. O sea que, hermano, ¿qué le quiero decir y qué me queda a mí? Jesús está siempre dispuesto. Depende de usted y de mí cómo nos acercamos a Jesús. Jesús siempre quiere, puede, ahí está Dios, ahí está Jesús, a la orden del que quiera creerle, del que quiera pronunciar palabra de fe, del que se atreva a tocarlo. Es una decisión. O sea, la sanidad en cierta manera no depende de Jesús. Jesús quiere sanarte, Jesús quiere bendecirte, Jesús quiere liberarte, Jesús quiere prosperarte. Depende de usted y de mí cómo nos acercamos a Él, creyendo, confesando palabras de fe, creyendo con todo, atreviéndonos a hacer cosas que no humanamente, como esta mujer, no podía meterse, pero se atrevió a creer, a dar un paso de fe, Digo, no, yo me atrevo a dar el paso. De pronto Jesús está esperando que usted se atreva, usted cree en Él, pero usted no ha pronunciado palabra de fe. Y si ha pronunciado palabra de fe, no se ha atrevido a dar el primer paso. Esta mujer tuvo que actuar. Esta mujer no se quedó en la casa orando. Esta mujer salió a la multitud y se metió y se abrió camino para llegar. ¿Usted se imagina llegar a ese círculo de Jesús donde todo el mundo lo apretaba?
romper círculos a la fuerza, meterse. Es una decisión y hay que hacerlo. Si tú quieres salir de tu estado, si tú quieres salir de esa situación, hombre, tenemos que creer, dar ese paso de fe. Esta mujer le arrebató. Y cuando dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué bonito. Ve en paz, tranquila, sea sana. Tu fe te ha salvado. Hermanos, qué bonito, qué bueno que nosotros podamos seguir el ejemplo de esta mujer que le arrebató un milagro a Jesús. Fue diferente, fue silenciosa, pero efectiva. No dijo nada, no dijo a nadie, calladita, hizo lo que tenía, creyó, pronunció palabra de fe, se atrevió y lo hizo, y efectivamente Jesús está dispuesto para que el que se acerca creyendo en Él es galardonador, Él da eso que tú necesitas, pero tienes que acercarte con fe. Entonces, hermanos, bueno, aquí tenemos un bonito ejemplo de esta mujer que nos ayuda a creer más cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar. Entonces, hermanos, vamos a orar. Atrévete, arrebatémosle un milagro a Jesús. Él está dispuesto. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Tenemos que ser violentos espirituales, de atrevernos. Esta mujer fue una violenta en el sentido de que no podía meterse, pero creyó mal la palabra y arrebató el milagro, cogió el milagro. Es una valiente. Esperamos que nosotros también seamos valientes guerreros de Jesús, predicando la palabra para que otros escuchen y creyendo, pronunciando. Habla palabra de fe, habla palabra de esperanza, habla palabra de edificación, no de derrota, no de destrucción. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, la gloria, en esta noche te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, honra y alabanza a ti, nuestro Dios, Señor y Salvador. Gracias por estos mensajes, esta palabra, Señor, que nos llena de fe, de esperanza, nos edifica, Señor, nos hace atrevernos a pronunciar cada día palabra de fe. Hoy, Señor, pronunciamos palabra de fe para el que está enfermo en el nombre de Cristo Jesús. Pon tu mano de sanidad, alabado sea tu nombre. Ahora mismo, Espíritu Santo, hermano, cree, pronuncia palabra de fe. Si tan solo tocare su manto, seré sano, sana, salvo. En el nombre de Jesús, Señor, haya sanidad hoy en los cuerpos de mis hermanos. Haya sanidad hoy en el nombre de Cristo Jesús. Creemos en tu palabra, creemos en el poder sanador tuyo, Señor. Bendiga los hogares, bendiga las familias de Belén, bendice nuestros hogares, bendice nuestras vidas con milagros, maravillas y prodigios. Tú eres nuestro Dios y Señor poderoso creador. Gracias, Señor, gracias. Bendígalos. Bendiga, Señor, al que necesita un milagro. En el nombre de Jesús te pido que tú lo hagas ahora mismo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios te bendiga. Comparte. Hay mucha gente que necesita una palabra de fe, de esperanza. Envía esta grabación. Muchos lo necesitan, escuchar palabra de fe, un milagro en su vida. Y que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao.